estimados alumnos, muy buenas noches. Nuevamente encontrándonos con un nuevo tema. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es el aspecto de las cotizaciones internacionales. Lo he enfocado de una manera, vamos a decir, teórica, práctica, con la finalidad de que no sea, vamos a decir, solamente aspectos definiciones, conceptos, ¿no? Y valga la redundancia, teóricos, sino también he tratado de desarrollar un ejercicio práctico, vale decir, para que ustedes tengan un enfoque de lo que es la estructura de una cotización internacional, ¿no? Bueno, empecemos. Eh, Tenemos que, en principio, establecer definiciones y diferencias. El costo significa o tiene una definición de un valor sacrificado, ¿no? Que se use pues en unos bienes o servicios, y el costo se destina a la producción y tiene una relación directa con ella, ¿no? El gasto eh, puede ser también un costo que también produce un beneficio, lógicamente con la venta, con el uso, deja de ser vigente, ¿no? Entonces el gasto se destina a la distribución, a la administración y al financiamiento. Entonces, básicamente, en resumen, el costo es sinónimo de la elaboración de un producto, y el gasto, que también puede ser un costo, se va directamente a la parte de la distribución, administración y el financiamiento en lo que respecta al producto. En las clasificaciones de los costos, tenemos los costos de producción, en lo que están justamente los materiales, llámese la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, ¿no? Simplemente los materiales son los que están justamente usados para la transformación en un producto final. La mano de obra son justamente los operarios que participan directamente en esta transformación, y los costos indirectos que, si bien es cierto, no están muchas veces directamente relacionados, en el sentido que están insertos en el producto final, pero participan para la transformación de la materia prima en el producto final, ¿no? Repetimos, los costos hay de distribución y venta y los gastos administrativos. Luego tenemos los costos primos, que son relacionados en forma directa con la producción, es decir, es la suma de los materiales directos más la mano de obra directa, ¿no? Son los costos primos, los costos principales. Luego tenemos los costos de conversión, que básicamente están relacionados con la transformación en el producto terminado, vale decir, la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, ¿no? Lo que ya les estoy dando. Bueno, que no se visualiza exactamente la ecuación, pero para hallar un costo primo se suma los materiales directos más la mano de obra directa. Si queremos hallar el costo de conversión, se suma la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Luego viene, de acuerdo a su autoridad por el tipo de costo incurrido, están los costos controlables y los costos no controlables. Cuando hablamos de costos controlamos, ejercemos dominio sobre el elemento del costo, por ejemplo, los gastos de papelería, comunicaciones. Si hablamos de producción, en cierta manera tenemos un control sobre la calidad de la materia prima. Es decir, se desarrolla el estándar del material o de la materia prima que queremos adquirir, se pasa esto al área logística, específicamente al área de compras, que tendrá el contacto con el proveedor. El proveedor, cuando ingrese ese insumo al almacén, vamos a decir, control de calidad, hará las verificaciones del caso, ¿no? Y lógicamente ingresará si es que califica. Entonces ahí podemos decir que hay un costo controlable, ¿no? Hay un control, llámese logístico y llámese control de calidad como área, ¿no? O como producción. El costo no controlable dice cuando no ejercemos ese dominio en un primer momento,
pero en el largo plazo sí se podría negociar, ¿no? La remuneración mínima gubernamental, bueno, es un claro ejemplo, definitivamente es algo que lógicamente no tenemos un dominio, ¿no? Pero se podría negociar en el sentido, lógicamente, hasta las autoridades, los gremios que negocian con el gobierno central para establecer una remuneración, pues, definitivamente mínima, acorde con los costos que se necesitan para cubrir los artículos de primera necesidad o la canasta familiar, ¿no? Tenemos el sacrificio también incurrido, como los costos desembolsables, aquellos en los que se ha insumido, bueno, recursos incurridos, creo que debería decir así, y pueden ser registrados contablemente, ¿no? Que sean aquellos que se han incurrido recursos y pueden ser registrados contablemente, es decir, que tiene lógicamente un sustento a través de los documentos, ¿no? Luego tenemos los costos de oportunidad, referidos a los que se podría haber obtenido y mide distintas alternativas de decisión para la toma justamente de esto, ¿no? Para la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, en este último, bueno, tengo un casito en la cual habla de una empresa que lógicamente se dedica a lo que es la parte de las importaciones de productos chinos, ¿no? Y como ustedes saben, pues son a menores precios que lo que se maneja en el mercado local. Pero, ¿qué pasa cuando comienza a nacer o a crecer la competencia? Entonces surge una coyuntura en la cual este importador que inicialmente tenía muy buenas ganancias, por efectos de la competencia, comienza a bajar sus ventas, ¿no? Entonces, de una venta, vamos a decir, de una ganancia del 100%, él ya comienza a mirar que las ventas comienzan a bajar por el aspecto coyuntural de la competencia y se lanza al mercado internacional a través de las exportaciones. Entonces se hace un comparativo, pero la rentabilidad de la exportación, en el caso que les estoy mencionando, alcanza solamente al 82% versus 100% que venía ganando en el mercado nacional. Entonces, ahí se evalúa y se mide justamente las alternativas y se decide. Entonces, el costo de oportunidad muchas veces se refiere al sacrificio que podrías estar haciendo en este momento, pero que en un futuro podrías alcanzar ese 100% de rentabilidad. Entonces, eso es más o menos el costo de oportunidad, ¿no? Luego tienes costo controlable, ya lo vimos, creo que me salté esto de acá. El costo variables, los costos variables, tenemos el costo variable unitario, que lógicamente se mantiene constante, el costo variable total, que se encuentra influenciado por el nivel de productos, ¿no? El nivel productivo de la empresa, o sea, básicamente va a variar en función del lote de producción que se pueda estar elaborando, ¿no? El costo fijo total va a mantenerse constante, pero el costo fijo unitario está influenciado también por la producción. O sea, ambos se está justamente el costo variable total y el costo fijo unitario están directamente relacionados con el aspecto del lote de producción o la cantidad de producción, ¿no? Esto es lo que hemos hablado. Y luego tenemos aquí, ¿no?, los costos relevantes, cuando es decisivo en la toma de decisiones, ¿no?, de acuerdo a la importancia, y los costos no relevantes cuando es indiferente para cualquiera de las alternativas analizadas, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de maquinaria de dos proveedores distintos, que pudiera ser no relevante, ¿no? Entonces, aunque básicamente en principio esta es una teoría, pero en la práctica no es, me parece aplicado, no es muy acorde, muy sugerente aplicarlo, salvo, digamos, que las maquinarias sean fabricadas por dos proveedores distintos, pero que podríamos encontrar las máquinas con el mismo tipo de, vamos a decir, trabajo, ¿no? Con el mismo tipo de trabajo, ¿no? Y de la misma marca, porque estos
punto de vista costos logísticos, ¿no? Me podrían, digamos, dar cierto beneficio desde el punto de vista repuestos, lubricantes, grasas, porque se podría usar en ambas máquinas y es más, podría eventualmente decir que de repente cierto tipo de repuesto le pudieran hacer a las dos máquinas, ¿no? Que si bien es cierto puede ser una máquina cortadora y una máquina remalladora, pero que probablemente por ser de la misma marca pudieran tener básicamente el mismo tipo de repuesto, se pudiera hacer, usar el mismo tipo de repuesto, ¿no? Entonces, un poco que por ahí va el tema, digamos, desde otro punto de vista, en lo que respecta ya no ¿cómo se dice? Netamente contable, de contabilidad de costos, sino ya asumamos un aspecto logístico, ¿no? Luego tenemos los costos históricos que se produjeron en determinado periodo, costo de productos vendidos, sirve para predecir el comportamiento de los costos predeterminados, ¿no? Entonces esto también básicamente nos ayuda a establecer hechos o de repente a negociar o a ver cómo va el comportamiento año a año, ¿no? De compra a compra, elemento de los precios de la materia prima, o de repente hay un decremento, que bueno fuera, ¿no? Y por ahí se van tomando decisiones desde el punto de vista pues, producción, desde el punto de vista venta, ¿no? Los costos predeterminados se estiman con base estadística, sirven para elaborar, lógicamente, presupuestos, ¿no? Ya aquí se analizan, lógicamente, fórmulas estadísticas y, como dice ahí, presupuestos, o también podríamos hablar de repente, de proyectos. Eh, Luego tienes los costos directos que tienen una relación justamente directa con el material. Los costos indirectos no tienen una relación directa con el producto, pero son necesarios. Por ejemplo, los seguros, las aportaciones, los supervisores, ¿no? Y si hablamos de materia, digamos, de transformación, por decir, bueno, un ejemplito que siempre lo uso, vamos a decir, yo trabajaba pues en Inca Kola, ¿no? En la embotelladora, y se utilizaba la soda cáustica para lavar las botellas. Si bien es cierto, no participa en la bebida directamente, pero sí es necesario contar con ese insumo para lavar las botellas, porque si no lavamos las botellas, definitivamente no se puede volver a embotellar la bebida, ¿no? Entonces, ese es un ejemplito que siempre lo utilizo en mis explicaciones. Bien, ¿qué aprenderás? Dice, identificar los diversos gastos que se efectúan en el proceso de desaduanaje, ¿no? Ya comenzamos a entrar un poquito a la parte de las cotizaciones internacionales. También aprenderás a analizar las operaciones de importación considerando los gastos que se generan en la adquisición de un bien del exterior, resolver casos de importación de diversos productos del exterior, identificando gastos incurridos en el retiro, ¿no? De la mercadería de la aduana. Entonces, por ejemplo, tienes los costos de importación, la forma según proforma, cotización o factura. También pudiéramos tener, según la regla de valoración de la Organización Mundial del Comercio, en la cual pues la fórmula, digamos, o base imponible que se requiere en este caso para el pago de los derechos impuestos está compuesto por el valor FOB de la mercancía, por el flete y por el seguro. Ahora, lógicamente, esto se cumple y se ampara según la proforma, la cotización o la factura, ¿no? Vale decir que la aduana tiene que presentar la factura, ¿no? Pero esto viene desde una proforma a una cotización que se transformó o se convirtió en una factura. Ahora, cuando hablamos de las reglas de valoración de la Organización Mundial del Comercio, muchas veces las aduanas, cuando presumen que el precio de la mercadería está subvaluada, ¿no? Subvaluada, muy poco podríamos decir sobrevalorada, más es subvaluada. Entonces ellos ingresan a las listas de digamos, de los precios internacionales de diferentes proveedores, de diferentes importadores, y puede haber un ajuste de valor, ¿no? Puede haber un ajuste de valor. Ellos consideran, por ejemplo, un carrito
vamos a suponer que la factura que el carrito a control remoto cueste $3, ¿no? Estamos hablando de precio de FOB, pero se presume que está subvaluado, entonces se compara con, vuelvo a repetir, con fabricantes de carritos del mismo país o importadores que traen lo mismo o similares y ellos están pagando o está facturado en un FOB, vamos a decir, de $4.50, entonces pudiera haber un ajuste de $3 a $4.50, ¿no? Entonces ahí la base imponible definitivamente varía, ¿no? Entonces, el cálculo del seguro también, justamente, para hacer una explicación somera sobre esto, la base es justamente el costo del flete, ¿no? El sobreseguro que sirve para cubrir gastos operativos, administrativos, comunicaciones, otro que considere, vamos a decir, el asegurado que se aplique, ¿no? Y esto, lógicamente, es potestad del mismo, del asegurado, y la compañía de seguro, digamos, usualmente coloca el sobreseguro del 10%, pero siempre entra en un proceso de evaluación, de negociación, que se pudiera contemplar como también pudiera ser 0, pudiera ser 8, pudiera ser 20, ¿no? Esa es un poco la negociación que se mantiene con la compañía de seguro, ¿no? La suma asegurada entonces se compone con el costo y flete, cost and freight, más el 10%. Entonces por ahí que se conoce el CFR por el 110%. ¿Cómo sale el 110%? Son los 10.000 que representan el 100% más el 10% de sobreseguro, 110%. A ese valor se aplica la prima de seguros, que en este ejemplo es el 0.75%, se calcula el 3% de derecho de emisión que la compañía de seguros básicamente lo aplica. A la sumatoria de los dos se le calcula el 18% del IGB, por eso acá se especifica prima más derecho de emisión. Y esto es lo que tendrías que pagar a la compañía de seguros para que tu carga esté protegida. Ahora, el CFR lógicamente es parte del costo de la mercancía y lógicamente la suma asegurada, que es la base imponible, es que si hubiera algún siniestro, vamos a decir total, entonces la indemnización sería sobre la base de $11.000, ¿no? En el ejemplo. La prima de seguros forma parte de la base imponible para el cálculo de los derechos e impuestos. Entonces, en este caso, sería el CFR 10.000 más los 82.50, tú tendrías ahí 10.082.50 como base imponible para el cálculo de los derechos e impuestos. El 3% de emisión forma parte del costo de la importación. El 18% del IGB, llámese, forma parte de un crédito fiscal que en un futuro, cuando liquides tu IGB, lo tendrás que deducir, ¿no? Estoy haciendo una explicación un poquito técnica que lógicamente lo vamos a ver, a visualizar, clarificar cuando lleguemos al desarrollo de los ejercicios. Vamos a acelerar un poquito, ¿no? Entonces, ahí justamente está la explicación. La prima neta forma parte de la base imponible, el derecho de emisión forma parte como gasto de importación y el IGB es un crédito fiscal. Ahí está, ¿no? Básicamente la explicación que acabo de hacer. Los derechos impuestos, ¿no? Hay un derecho llamado arancel, que se llama ad valorem, en algunos casos es 0%, 4%, 6%, 11%, depende de la partida arancelaria. Y esto está en virtud del valor CIF de la mercadería. Puede haber un impuesto selectivo al consumo cuando importamos artículos suntuarios, ¿no? Y entonces la base imponible sería el CIF más el ad valorem. Luego tenemos el IGB, que se calcula el 16% sobre el CIF más el ad valorem más el selectivo. El IPM, que es el impuesto promoción municipal 2%, cuya base imponible también es el CIF, ad valorem más selectivo, ¿no? Y luego tenemos la percepción del IGB, que está según las normas legales
compuesta o la base imponible sería todo, ¿no? Sería el CIF, ad valores, selectivo, IGB y PM, ¿no? Entonces, lógicamente, el total de derechos impuestos que se compone una importación, estamos hablando de un ad valorem más el selectivo, más el IGB, más el IPM, más la percepción. Esto es lo que tendríamos que pagar a la SUNAT por concepto para el retiro de la mercancía de los recintos aduaneros. A ver, entonces, la relación de gastos de importación que usualmente viene en una liquidación o una planilla, llámese de la gente de aduana, o tenemos que considerar dentro de nuestra estructura de costos de importación. Hemos manifestado el derecho de emisión, la descarga, el handling, la tracción, la movilización de la carga, la conducción, el precinto, pueden haber servicios administrativos, almacenaje, servicio al cliente, los gastos operativos, cargadores o también podría decirnos estibadores, otros, ¿no? Según el producto y lógicamente la comisión del agente de aduana. Los gastos administrativos financieros que se podrían suscitar y contemplar y tomar en cuenta es la emisión y confirmación de las cartas de crédito, las transferencias, los intereses por letras, pagarés, intereses por advance account, que son básicamente adelantos de dinero, comisiones bancarias y gastos administrativos que se pudieran dar, ¿no? Los gastos administrativos están en función de la operatividad de nuestras oficinas, llámese, podemos tener un asistente de comercio exterior, podemos tener una asistente, una persona, digamos, una señorita, un joven, que asiste lógicamente a este tipo de operaciones, que conoce el tema, que de repente nos ayuda en la comunicación porque sabe inglés, chino, etcétera, ¿no? Entonces por ahí va el tema de los gastos administrativos. Entonces los costos de importación está compuesto por el valor CIF, los derechos, los gastos de importación, los gastos administrativos y financieros y lógicamente el derecho de emisión, ¿no? Bien, entonces, hablando un poquito de la cotización y las condiciones de venta, las partidas para tomar en cuenta debe tener relación con el precio y el precio tiene que estar relacionado con el Incoterm elegido. Acuérdense que el Incoterm es el que determina las responsabilidades tanto del vendedor como el comprador, ¿no? En este caso, tanto del exportador como el importador. Determina el lugar de entrega, el precio neto o está sujeto a una tabla de descuentos según la negociación, ¿no? Las condiciones de pago en una cotización de compra-venta internacional está justamente, podría ser un pago adelantado. Ahora, el pago adelantado podría ser 100%, ¿no? Pero esto es cuando tú tienes mucha confianza con el exportador, ¿no? O también podría ser 50% adelantado y 50% cuando contra entrega de documentos, que justamente los documentos da fe de que la mercadería ya está navegando o puede estar volando, ¿no? El contado, como hemos dicho, que un contado podría ser pues, contra entrega. En los términos, digamos, crediticios se conoce at sight, a la vista, ¿no? El contado, me entregas los documentos, te cancelo. La carta de crédito, bueno, hay diferentes tipos de carta de crédito que se pudieran dar. Y justamente la próxima semana tenemos medios de pago internacional como tema y ahí hablaremos con bastante extensión sobre esto de aquí, ¿no? Las letras, o creo que ya hemos tenido, no, me parece que no. Letras que se pudieran dar u otras formas de financiamiento que tengan relación con los bancos. Eh, Ya hemos hablado de esto, del precio, las condiciones de pago, ¿no? Y dentro de las condiciones generales, lógico y sobre todo, quién paga el embalaje, especificaciones técnicas del producto, están permitidas las discrepancias en el peso y la calidad, cuánto, puerto de salida y puerto de destino, validez de la oferta, quién paga el flete, ¿no? Lógicamente, todo esto está involucrado pues, en las condiciones, pero reitero, tiene que ver mucho también con el aspecto de los incoterms, ¿no? Fecha de embarque,
se permiten envíos parciales, nombre del transporte, se permiten transbordos, requiere supervisión previa al embarque, quién lo paga, qué otros documentos son necesarios y si hubiera algún litigio, alguna desavenencia, a qué fuero judicial se tiene que someter, ¿no? Son aspectos que se tienen que considerar. Y cuando hablamos de percepción del IGB, dice, no están obligados los principales contribuyentes, pero las tasas son cuando tú efectúas una primera importación, es el 10% del valor, sí, más todos los derechos arancelarios, ¿no? Y otros, ¿no? El importador frecuente, productos de segundo uso, 5%, y el importador frecuente, productos de primera, 3.5%. En resumen, si tú haces una importación de un producto nuevo y lo haces por primera vez, estás afecto a un 10%. Pero si tú haces importaciones ya frecuentes de productos nuevos, estás afecto al 3.5%. Ahora, eh, bueno, en cierta manera no es ético desde el punto de vista profesional, ¿no? Pero el contador, la persona de importaciones también tiene que ver la forma de reducir los costos o los egresos o desembolsos de la empresa. Entonces, cuando tú traes una importación de una cantidad X, un lote X de productos, llámese juguetes, tú lo que puedes hacer es, digamos, destinar a consumo, ¿no? Una parte de esos juguetes. Entonces, esa primera TAM que van a hacer va a estar afecta al 10% y las sucesivas va a estar afecta al 3.5%. Entonces, es por ahí que mejoras un poquito la posición con respecto al desembolso por concepto de percepción del IGB, ¿no? ¿Okay? Eh, Decíamos gravámenes vigentes, por ejemplo, tenemos la partida 6401100000, calzado con puntera metálica de protección, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ad valorem del 11%, tenemos un impuesto selectivo que no se aplica. ¿Por qué? Porque los calzados no son artículos suntuarios. El impuesto general a la venta 16%, impuesto de promoción municipal 2%, ¿no? No aplica derechos específicos ni derechos antidumping. Y aquí en rojo tenemos un seguro. ¿Qué significa y por qué está en rojo? Significa que muchas veces los importadores no toman póliza de seguro, ¿no? Porque, lógicamente, haciendo sus evaluaciones, la mercancía no corre ningún riesgo, no ha habido siniestro, no hay antecedentes, y, entre comillas, dice, voy a ahorrarme el seguro, ¿no? Entonces, bueno, hay cierta protección, vamos a decir, de Dios, que no pase nada. Entonces, y no aplican, lógicamente, no toman una póliza de seguro, por lo tanto, no tienen esa prima de seguro que pagar. Pero cuando llegan los documentos y llega justamente la comunicación que la carga no está asegurada, ¿qué hace la SUNAT? La SUNAT aplica el 2% sobre el valor FOB de la mercancía para que se cumpla la base imponible que es el valor CIF. En otras palabras, según documentos, tú tienes un FOB y tienes un flete. Según aduanas, tú tienes que tener un FOB, un flete y un seguro. Como no existe el seguro físicamente, llamémoslo así, porque no se tomó póliza, entonces la SUNAT lo construye aplicando el 2% sobre el FOB para que se cumpla que hay un FOB, que hay un flete y hay un seguro. ¿Correcto? Entonces, esa es la idea de o es la explicación de lo que es el seguro. En conclusión, el conocer en forma detallada la estructura de los costos y gastos en una importación permitirá al empresario o ejecutivo de negocios internacionales a tomar decisiones, ya que le permitirá comparar los precios con productos similares existentes en el mercado, y al ejecutivo el impacto que tiene la importación de insumos y repuestos para los costos empresariales también, ¿no? ¿Ok?
Y aquí empezamos un poquito con la parte práctica, como les decía. Este ejercicio, bueno, soy autor del mismo, un día comenzando a pensar cómo el alumno, ¿no? Puede efectuar tres cosas. Primero, demostrar, bueno, yo lo aplico en las prácticas cotidianas, digamos, dirigidas, y luego también lo aplico en evaluaciones. Entonces el alumno me demuestra primero que sabe importar, que tiene conocimiento, dominio de la parte de importación. El alumno me demuestra que sabe exportar, ¿no? Que tiene dominio, y la aplicación del Dropbox. En este caso, como estamos en el aspecto, vamos a aplicar directamente la importación y la exportación. ¿Ok? Entonces, vamos a leer los aspectos principales en lo que respecta a las condiciones o los datos del ejercicio, llamémoslo así, ¿no? Entonces, Textil Nandos, empresa ubicada en la ciudad de Lima con 15 años de experiencia en la confección de pantalones para caballeros para el mercado local. Actualmente se encuentra negociando la venta de 2.000 unidades modelo ejecutivo con la empresa Fashion de Ecuador, y luego de una serie de comunicaciones se llegó al siguiente acuerdo, ¿no? Las muestras enviadas cumplieron con las especificaciones del cliente. El pantalón deberá tener un peso de 600 gramos, incluido un cinturón. ¿Ok? Fashion Trader importaría 35.000 unidades mensuales durante 6 meses. Si ustedes multiplican, lógicamente, pues debería dar los 210.000. A ver, ¿no? Vamos de repente ahí, como cambio eh, sí, ahí están los 210.000, revisen los datos, efectuando un embarque, en este caso se va a usar 2 contenedores por embarque, ¿no? O sea, es un embarque de 2 contenedores. Siempre, una vez recibida la cotización y ponerse de acuerdo con el precio, suscribirían el respectivo contrato. Los pagos se harían mediante una carta de crédito irrevocable confirmada y pagadera a la vista, y en cada caja irán 50 unidades, o sea, 50 pantalones, ¿no? Con el objetivo de obtener un precio competitivo, el gerente general de Nandos decidió iniciar la importación de cinturones de cuero plastificado de China. Esta palabrita inicial, bueno, yo la denoto, es como que hicieron la primera importación, ¿ok? Aprovechando una oferta. Entonces los datos del cinturón le va a costar $1.50, valor FOB, va a pagar un flete de $500 y va a tener una prima de seguro de 0.40%, y lógicamente si hubiera algún siniestro se aplicaría el 1.2% de deducible, cancelando los derechos impuestos, considerando pues que está grabado con un 6% de ad valorem y 2.5% por concepto de gasto de importación en general, ¿no? Ahora, si tú te quieres acoger al drawback, este 6% lo tienes que pagar sí o sí. Supongamos que tuviéramos un TLC, un convenio internacional Perú-Ecuador, donde la partida arancelaria te exonera de pagar o convierte del 6 al 0% el ad valorem, entonces tienes que tomar una decisión. Si me quiero acoger al drawback, tengo que pagar el 6%, porque el drawback dice que el insumo importado utilizado en el producto final tiene que haber pagado sus derechos e impuestos. Entonces, si tú te quieres acoger al tratado peruano-ecuatoriano y no pagar el ad valorem, ya no puedes acogerte, valga la redundancia, al drawback. ¿Okay? Esa es una aclaración al respecto. Entonces, con la finalidad de preparar la cotización, el gerente de Textil Nando se reunió la siguiente información, ¿no? Hizo una estructura de costo de importación de los cinturones en principio y después estructurar los costos de exportación y distribución en Ecuador. Con esta información se pide establecer cuál será el precio de venta al consumidor ecuatoriano. ¿Ok? Entonces, ya tenemos por acá. Y aquí tenemos
algunos datos justamente de la elaboración de los pantalones, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí tela polistel, tela yute y otros que el costo unitario, por ejemplo, de la tela polistel nos está costando 20 soles por metro, la tela yute 10 soles por metro, pero para elaborar 35.000 voy a necesitar 42.000 metros y 35.000 metros respectivamente, ¿no? He tenido otros gastos que van dentro de la materia prima que ascienden a 2.000 soles. Luego la mano de obra que he utilizado tiende a 13.550 por este lote de producción. Todos son datos simulados, ¿no? Luego tenemos una mano de obra variable que asciende a 23.998. Tenemos costos indirectos, ¿no? Valores que hemos puesto como fijos, por ejemplo, la grasa, los lubricantes, la mano de obra, indirecto, ¿no? Energía eléctrica, agua, teléfono, mantenimiento, seguros, varios, alquiler de local. Como costos variables hemos asignado repuestos, combustibles, grasas, lubricantes, mano de obra indirecta, energía eléctrica, agua, teléfono, ¿no? Cajas y bolsas y etiquetas, ¿no? O sea, reitero, ¿no? Son valores que estamos poniendo simulados para nuestro ejercicio, ¿no? Para aprender justamente cómo es el tema, ¿no? Después tenemos los gastos generales y administrativos, ¿no? Tenemos sueldos en el ámbito administrativo, los útiles que se utilizan en el ámbito administrativo y tenemos otros por $360. Aquí la compra de la caja nos está costando 2 soles 50 y cada caja pesa 0.75 kilogramos. Entonces sabemos que en el Ecuador el arancel es 30%, pero hay un acuerdo del 10% de rebaja por un convenio peruano-ecuatoriano. El IVA en el Ecuador es 12%. ¿No? Entonces, no se vayan a confundir. Los cinturones van a ser importados. Entonces, como van a ser importados, para mí es una importación y estoy sujeto al arancel peruano y el IGB peruano. Pero cuando este producto peruano llegue a manos del ecuatoriano y nosotros vamos a decir, hemos pactado un Incoterm DDP en la cual el DDP obliga al vendedor, en este caso el peruano, a poner la mercancía en los almacenes del ecuatoriano, con todos los gastos pagados, e inclusive derechos e impuestos. Y es por eso que nosotros aquí en el ejercicio actuamos como exportadores y actuamos como importadores por el ecuatoriano. Esa es la. Entonces con eso tienes un pleno dominio de la importación y tienes un pleno dominio de la exportación, ¿no? Acá tienes los cuadros que te ayudan justamente a valorizar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trasladando el cuadrito de la materia prima y estamos valorizando, ¿no? En soles y lo convertimos a dólares, porque acuérdense que las exportaciones, ¿no? Y según Ley General de Aduana, las importaciones también tienen que estar valorizadas en dólares, ¿no? Acá entonces tenemos un cuadro, vamos a decir, de la materia prima, donde tenemos que son 194.000. Tenemos un cuadro de la mano de obra que nos dieron los soles, le hemos convertido a dólares, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? Vamos aquí, vamos acá, ¿no? ¿Ok? Tenemos el cuadro de los costos fijos variables, ¿no? En la cual hemos sumado los variables, los fijos, los hemos convertido a dólares y sumamos y cuando tenemos los costos indirectos. Tenemos los sueldos que estaban ya en dólares, ¿no? Entonces ahí tenemos los dólares. Luego tenemos los sueldos útiles otros. Tenemos justamente que vamos a exportar 35.000 pantalones
en cada caja irán 50, quiere decir que tenemos que adquirir 700 cajas a 2 soles 50, 1.750, entre 3.3, 530.30 dólares que vamos a invertir en el embalaje, en las cajas, ¿no? Ok, luego hacemos el cálculo de la prima de seguro, ¿no? Y nos da el seguro 2.667.71, ¿no? Permítanme revisar, a ver aquí dentro de la información del ejercicio, vamos a ver, aquí, menciono, a ver, bueno, definitivamente hay dato del problema que es justamente, a ver, ratito, no. El dato del problema contempla pues que hay una prima de seguro cuya porcentaje de la prima, valga la redundancia, es 0.55. Ok, entonces vamos a continuar por acá. Primero vamos a hacer la importación de los cinturones, ¿no? Tenemos un FOB, tenemos un flete, el FOB es la cantidad de cinturones, que en este caso son 35.000, de, de los 55.000, perdón, 35.000 al valor unitario FOB, el flete, ¿no? Y tenemos el CFR. El seguro que viene a ser 233.20 en la importación, ¿no? No confundir con el último dato que hemos revisado. Tenemos el valor CIF, ¿no? Tenemos el ad valorem, tenemos IGB, el IPM, la percepción y los gastos en general, ¿no? Lo hemos englobado 2.5 como gasto de importación. Entonces, el total costo de la importación, lógicamente, es el valor CIF, el ad valorem y los gastos de importación. No estamos considerando, lógicamente, ni el IGB, ni el IPM, ni la percepción, porque es un crédito fiscal y se va a recuperar cuando liquidemos nuestro IGB. Entonces ya tenemos básicamente el costo de la importación. ¿Ok? Eso estamos por acá. Vamos a ver. Hay que moverse acá es que ya. Entonces, hacemos nuestra estructura de la exportación. Tenemos la materia prima que viene del cuadrito. Tenemos el cinturón que acabamos de hallar su costo. Tenemos la mano de obra, los costos indirectos, los gastos generales, el embalaje que también lo hemos apreciado y tenemos el costo del producto. Sobre ese costo del producto estamos aplicando 45% de utilidad, dato del problema, y estamos en el S-Works, ahí faltó la S. Tenemos aquí transporte de la fábrica al puerto, tenemos la carga y estima, otros gastos operativos, los gastos financieros que vendría a ser un dato del problema, 1.5% del costo del producto, y los gastos aduaneros, 1.2% del costo del producto, sumamos y tenemos nuestro FOB. Lógicamente el flete, ¿no? El flete lo hemos calculado, a ver si podemos visualizarlo por acá, donde está el flete, vamos a buscarlo acá, ¿no? Entonces aquí el flete dice son 700 cajas, ¿no? Bueno, acá ya ves, acá dice camisas, no son camisas, son pantalones. Vienen a ser las 35.000 pantalones. Cada pantalón es .600, quiere decir que tenemos 21.000, ¿no? Como total tenemos 21.000 kilos, ¿no? Tenemos 700 cajas que pesa cada caja 0.90, quiere decir que tenemos 21.630 kilos, ¿no? Y nos están cobrando .38 por kilo, 8.219.40, ¿no? Espero que, a ver, ahí está, 8.219.40. Si tenemos el flete, ya tenemos el CFR,
la prima de seguro que hace un momento lo hemos visualizado con una prima de 0.55 y ya tenemos el valor CIF. Luego, lógicamente, el costo de la importación, ya estamos en Ecuador, el costo de la importación, ¿no? Esto es básicamente en en el hipotético caso de que el importador venda la mercancía al mayorista, el mayorista lo vende al minorista y el minorista al consumidor final. ¿Qué sucede? Vamos a retroceder nuevamente, tú ves que el costo de la importación, a ver dónde está, el costo de la importación, acá está, este es el cuadrito que me salté. Entonces, tú tienes aquí la base imponible, que es el valor CIF. Sobre la base imponible, acuérdate que estás en el Ecuador. Hay un 45% de ad valorem, que es esto. Un IVA 12%, que es esto. Los 73.595.11, los gastos de importación que ascienden a 17.300.84, hay un transporte del almacén al almacén del importador, $560, y tenemos el Incoterm DDP, ¿ok? Entonces, el Incoterm DDP engloba todo, pero el costo de la importación tenemos que retirarle lo que es el IVA, porque el IVA es un crédito fiscal. Estoy aplicando la misma temática o el mismo procedimiento como si estuviéramos en el Perú, ¿no? Entonces, y otra cosita, aquí al llegar los pantalones al Ecuador, se detectó una pérdida valorizada en $1.800. Quiere decir que al final el costo real de los pantalones, ¿no? Descontando la pérdida es 629.353.41. Entonces, estamos por acá. Cuando el importador quiere venderle al mayorista, va a generar su facturita. Entonces, va a tomar el costo real, que es 629.353.41, sin la pérdida, lógicamente, ¿no? Descontando los 1.800, él va a ganar 50% de utilidad y ya tiene el valor de venta. Y va a facturar con un IVA del 12%, porque eso es el IGB allá en Ecuador. Entonces, él estaría facturando por $1.057.313.73. El mayorista, lógicamente, que le va a vender al minorista, va a tomar como costo el valor de venta. No va a considerar el IVA, porque acuérdense que esto es un crédito fiscal. Entonces tomará como costo 944.030.12. El mayorista, si gana 30% tan solo, entonces tendrá un valor de venta de 1.227.239.16, y luego tendrá un IVA de 147.268.70, un precio de venta de 1.374.507.85. Eso lo va a facturar para el minorista, que va a comprarle al mayorista. Pero el minorista, su costo, acuérdense, no toman en cuenta el IVA, entonces el costo es 1.227.000. Este minorista ganará el 20%, tendrá un IVA, entonces su factura está en 1.649.409.43. Si esto lo dividimos entre los 35.000 pantalones, básicamente estaría en un precio unitario de 47.13, ¿no? Ahora, aquí habría hecho uno con solo 35.000 pantalones y otro es descontando la pérdida, o sea, prorrateando, estimando cuántos pantalones equivalen los $1.800, ¿no? Entonces, cada pantalón saldría un poquito más caro, 47.26, ¿no? Si contemplamos la pérdida que lo asume prácticamente el costo de la importación. Lógicamente, no sería en cierta manera lo correcto, porque va a haber una indemnización por parte de la compañía de seguros en relación a los 1.800
o la pérdida de los pantalones. Pero para no hacerlo más confuso, estamos poniendo, ¿no? Entonces, cada pantalón lo va a pagar el ecuatoriano o 47.13 considerando que va a recibir la indemnización de la compañía de seguros o 47.6 en la cual está cargando al costo de la importación los 1.800 o los pantalones perdidos, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces eso básicamente he querido enfocar lo que corresponde a la cotización internacional, ¿no? Eh, Espero que les haya quedado relativamente querido tomar un ejemplito, un ejercicio en la cual está todo, pues, ¿no? La importación, la exportación y lógicamente, pues, es dar un enfoque de una cotización. Hay muchos más ejercicios, hay con selectivo al consumo, hay variables, hay más detallados en lo que respecta, vamos a decir, una exportación con Cardex, con distribución de los sueldos, digamos, del ingeniero de producción, de la parte de ventas, la parte administrativa, pero nos tomaría lógicamente mucho más tiempo, ¿no? Vamos a ver si con la institución nos ponemos de acuerdo para de repente hacer otro cursito así rápido como especie de un taller, digamos, de específicamente una exportación completa, ¿no? Con su CARDEX y todo. Bien, en esta oportunidad hasta ahí llegamos. Si tuvieran alguna consulta a través de la institución, espero que les haya ayudado el enfoque del tema, ¿no? Repito, vamos a programar en un futuro un tallercito en la cual podamos desarrollar una cotización internacional netamente y más completa con respecto a las exportaciones. Bien, señores, bueno, en otras oportunidades me he excedido en el tiempo. En esta oportunidad, pues, les robo 8 minutos, la ley de la compensación. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches y un bonito fin de semana. Gracias.